capítulo 53. Isaías capítulo 53. Verso 6. Isaías 53, verso 6. La palabra de Dios dice así. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tomen asiento, por favor. El sermón de esta tarde se titula Nuestros pecados cargados en Jesús. Si hubiera un solo versículo en toda la Escritura donde el Evangelio entero quedara comprimido, como tratando de comprimir todo el océano en una sola gota, sería este texto. Porque aquí, en un solo aliento, el Espíritu Santo nos lleva desde la ruina del hombre hasta el remedio de Dios, sin detenerse a respirar. Observamos primero que el desarrollo de este texto comienza con la luz dirigida a los hombres, pero termina contemplando al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Empieza con las ovejas descarriadas, pero termina con el pastor herido. Entre estos dos extremos se muestra la sustancia de la historia de la redención. Toda la esperanza del pecador que tiembla ante la justicia de Dios alcanza su consuelo en esta verdad. Fijémonos también que este versículo no fue escrito por un teólogo que estaba especulando acerca de alguna teoría, sino de un profeta que veía al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo veía cayendo bajo el peso del juicio y de una sentencia que no eran para él. Isaías no estaba predicando una doctrina ni repetía la ley o algún mandamiento en particular. Tampoco estaba entonando un salmo. Él contemplaba una escena. Una de las escenas más gloriosas que vamos a ver revelada a los hombres a través de la Biblia. Y esta escena contenía 3 actos. En el primer acto veremos la confesión universal. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aquí no hay excepciones. No hay grados de excelencia moral que nos salven de la sentencia. La humanidad entera, desde Adán hasta el último hombre que nazca, está retratada no solo como criminales que se han endurecido, sino como ovejas incapaces de hallar el camino de vuelta. El segundo acto se va a centrar en individualizar aquello que inicialmente se generalizó. Cada cual se apartó por su camino. No fuimos arrastrados como un rebaño sin voluntad. Cada oveja escogió su propio sendero de rebelión. Y el tercer acto, hermanos y amigos, es el que convierte este oscuro versículo hasta este punto en una luz radiante de buenas nuevas. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta palabra más marca el punto exacto donde la justicia y la misericordia se encuentran sin traicionarse la una a la otra. Entonces, en primer lugar, consideremos la primera frase. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. De todas las palabras que el profeta podría escoger, tomó la palabra todos. Y al usarla incluye a cada persona que haya nacido o que va a nacer en este mundo. No están distinguiendo nacionalidad, nivel sociocultural, idioma, nivel de estudios, lugar donde vive. Tampoco está excluyendo por el grado de esencia, de moralidad o de cuánto cumple las leyes. Antes, el texto pone a toda la humanidad en el foco,
tal como lo haría el apóstol Pablo tiempo adelante, escribiendo a los romanos y no dejando lugar a duda del alcance de esta ruina. En Romanos 3:23 él dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya unos versículos antes había amontonado, como quien junta piedras, una descripción terrible de la condición humana. Quiero que note, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Óiganlo bien. No dice que algunos se desviaron y otros permanecieron fieles. Dice que a una, es decir, todos juntos, como un rebaño que se dispersa en la misma dirección de ruina, pero que cada oveja tomó su propia vereda hacia ella. Esta es la doctrina, junto con otras tantas, que el mundo aborrece, pero que la Escritura va a proclamar sin disculparse, que no hay ningún rincón de la humanidad, ni su mente, ni su voluntad, ni sus afectos, ni su conciencia, que no hayan sido alcanzados, torcidos y corrompidos por el pecado. El profeta Jeremías también lo dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón humano no es simplemente débil, como si necesitara de un poco de ayuda o un empujón o educación o más moral. El corazón es engañoso. Y a la primera persona que va a engañar es a su propio dueño, haciéndole creer que está bien cuando en realidad está muriendo. Y no solo esto, sino que también nutra su boca de mal, porque la Biblia nos dice que lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que permítame detenerme un momento aquí, porque sé que tal vez lo vas a escuchar y podrías pensar, pero es que no soy tan malo. Jamás he robado, jamás he matado. He sido una buena persona, un buen amigo. Pero la Escritura no mide el pecado únicamente por los actos externos que puedas cometer o que un tribunal humano pudiese castigar, sino que, como hemos visto, apunta al corazón. E Isaías 64:6 nos dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Así que si lo mejor que tú puedes hacer, aún así, está manchado delante de los ojos de Dios, ¿qué vas a hacer con aquellos pecados que son evidentes, que son abiertos, que están claramente declarados en contra de Dios? El Señor Jesucristo mismo enseñó que el adulterio comienza en una mirada codiciosa. También enseñó que el homicidio comienza cuando el odio se guarda en el corazón. Como vemos, delante de Dios, tu corazón va a preceder a los actos. Así que ninguno de nosotros puede alegar inocencia apelando solamente a lo que nuestras manos hicieron, cuando nuestros corazones se han llenado de toda clase de males. La siguiente palabra que quisiera rescatar es ovejas. El profeta nos dice que somos unos rebeldes armados, que estamos en franca guerra contra el cielo, con la cabeza mirando hacia lo alto y con nuestras espadas desenvainadas contra Dios. Pero sí lo estamos. El profeta ahora nos compara a ovejas y a ovejas descarriadas. Y aquí, hermanos, hay sabiduría, porque la oveja no es un animal que se revela con astucia. Es un animal torpe que se pierde sin ninguna razón, que se aleja sin darse cuenta que se está alejando, que confunde cada paso hacia el precipicio con un paso hacia el pasto más verde. Así que el pecador, antes de que reciba la gracia, no sabe que está perdido.
Y muchas veces cree que está muy cerca de Dios cuando en realidad está a punto de despeñarse. También debemos advertir que el profeta ocupó el plural ovejas. Todos estamos igualmente lejos del pastor. No es que haya una clase de ovejas descarriadas. La oveja que se extravió 100 metros está tan descarriada como la oveja que lleva 5 kilómetros de distancia. Todas estamos lejos del buen pastor. Entonces, aunque la distancia de los pecados visibles varía enormemente entre un hombre y otro, cuando miramos la distancia a la que nuestro corazón está de Dios, solo podemos decir como David: en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. No es que aprendemos a pecar viendo el mal ejemplo del mundo, de otras personas. Nacemos ya inclinados a estar descarriados, como la oveja nace con la tendencia de vagar antes de haber visto jamás a un lobo. Como vemos, esta doctrina, lejos de ser un simple ejercicio teológico, plantea una pregunta con gran urgencia: ¿cómo podremos salvarnos si nuestros propios medios son insuficientes? La respuesta, sencilla como es, está siempre llena de oposición. Mientras sigas creyendo que puedes encontrar el camino de vuelta al redil por tus propias fuerzas, jamás lograrás encontrarlo. Agustín, los reformadores, los puritanos, todos repitieron la misma idea. La voluntad caída del hombre es libre para pecar, pero no es libre para escoger el bien espiritual que agrada a Dios. Esta es nuestra primera gran verdad. Todos, sin excepción, nos descarriamos como ovejas. En segundo lugar, el texto no nos permite que nos escondamos detrás de la masa, del grupo de pecadores que han nacido o que van a nacer. No podemos ocupar esa excusa. Por el contrario, el profeta, tras señalar al rebaño entero, luego vuelve su mirada directamente a cada individuo, señalando: cada cual se apartó por su camino. No fuimos arrastrados. Cada uno escogió su propio sendero de rebelión. Nuevamente notemos el mensaje, el lenguaje. No dice el camino como si todos hubiéramos seguido una sola senda de pecado. Dice su camino. Así que cada uno de nosotros escogió su propio camino en particular para rebelarse contra Dios. El camino del orgulloso no es el mismo camino que va a seguir el que confía en su moralidad. El camino del avaro no es el camino del violento. El camino del religioso que confía en sus propias obras no es el mismo camino del blasfemo. Y sin embargo, todos, con todas sus diferencias, se han apartado igualmente del pastor. Cada hombre teje su propio juicio con los hilos de sus propios deseos. Así que nadie podrá decir en el día final que fue la culpa de otro la que lo condenó. Esto es lo que la Escritura nos muestra desde Génesis. Cuando vemos la elección de Eva, nadie la obligó a extender su mano al fruto prohibido. El texto dice que la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y en esa mirada, en ese deseo, en esa mano extendida por voluntad propia, comenzó el descarrío de Eva. Pero de igual modo, hoy, toda la humanidad sigue cayendo. Cada una va escogiendo su propio camino según lo que le agrada a los ojos. El profeta Jeremías retrata esta misma verdad con otra imagen. Él dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Nuevamente, el texto dice: cavaron. No dice que el pueblo cayó en un pozo que otro cavó.
Dice que ellos mismos invirtieron tiempo, invirtieron esfuerzos, invirtieron determinación y cavaron cisternas rotas. Prefirieron tener la sed de sus propias cisternas vacías de agua que tenían delante antes que seguir el camino que Dios había trazado. Aquí cada persona que nace es el diseñador y el constructor de su propia ruina. Esta misma verdad la vemos en la parábola del hijo pródigo. Aquí tiene al hijo menor, que no fue empujado por las circunstancias sociales, no fue empujado por circunstancias familiares, por circunstancias políticas, fuera de la casa del padre, sino que él exigió voluntariamente su herencia y se fue lejos a una provincia apartada por decisión propia. Y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Su padre no lo expulsó. El hijo escogió el camino. Cada paso que dio lo hizo con los ojos dirigidos hacia lo que creía que era libertad, felicidad y placer. Pero como sabemos, esto resultó en una gran desgracia. Ahora bien, ¿por qué la Biblia insiste tanto en esto? ¿Y por qué yo debo insistir tanto en esto esta noche? En primer lugar, porque debes entender que tienes responsabilidad delante de Dios. Necesitas entender tu propia culpa ante la ley. Debes tener una necesidad real de un Salvador. Si solo crees que eres víctima de las circunstancias, de tu crianza, de la naturaleza que te heredó Adán y Eva, sin una participación consciente y voluntaria de tu propio pecado, jamás sentirás la urgencia de clamar por perdón. Porque uno no pide perdón por aquellas cosas que no son su culpa. En segundo lugar, debo insistir porque hay un día de juicio, cuando cada boca quedará cerrada y todo el mundo será hallado culpable ante Dios. No serás arrastrado, no serás acusado, sino que eres culpable ante Dios. Ninguno va a poder decir, lo que hice, todos los males que cometí, los hice sin mi consentimiento. Cada cual conocerá en ese día terrible el camino por el cual se descarrió, camino que tú mismo trazaste para alejarte de Dios, porque lo fuiste construyendo decisión tras decisión. Así que si has estado escuchando el primer punto con cierto alivio pensando, bueno, si todos somos pecadores y si todos nos descarriamos como ovejas, entonces todo esto tal vez no es mi culpa. Este segundo punto cierra completamente esa puerta de escape. No fuiste arrastrado hacia tu pecado, sino que tomaste tu propio camino. Has desechado el camino del buen pastor para seguir el que ama tu propia voluntad caída. Así que con eso entramos a nuestro tercer punto, donde podemos encontrar una palabra sencilla pero gloriosa. Más. Un sinónimo de pero. Así que todos nosotros nos descarremos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Después de que todos nos descarriamos igualmente, después de que cada uno se fue por su camino, dejándonos sin excusa, llega la palabra que nadie pudo imaginar, que ninguna religión jamás podría inventar, porque es demasiado extraña, es demasiado generosa, es demasiado costosa para haber salido de la mente del hombre. Dios mismo se proveería de un sustituto. No fue un ser neutral, no fue un ángel compasivo, sino que fue Jehová, el Dios contra quien habíamos pecado, el mismo a quien nuestro descarrío había ofendido, quien tomó la iniciativa de cargar nuestra culpa sobre otro. Esto invierte todo lo que las religiones han imaginado. La humanidad, dejada a sus propios instintos, suele crear
religiones suele crear dioses que van a exigir de los pecadores que deben hacer sacrificios, deben hacer obras, deben cumplir con méritos y acumularlos a puro esfuerzo. Pero el Dios verdadero, el Dios de Isaías, ese fue el Dios que bajó, que proveyó él mismo el sacrificio, que se hace cargo de resolver lo que un pecador como nosotros jamás podría pagar. No es simplemente que Dios tomó nota de nuestros pecados y decidió pasarlos por alto. Es que hizo que nuestro pecado, con todo su peso, con toda su justa ira, cayera sobre Cristo. El apóstol Pedro lo describe diciendo, él mismo, Cristo mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y Pablo en la segunda carta a los Corintios lo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, amigos, lo hizo pecado. No dice que Cristo fue tratado como si fuera algún pecado menor. Dice que fue hecho pecado, identificando con la culpa de todos aquellos por quienes moriría. De tal manera que el Padre, mirando a su amado Hijo en la cruz, no vio la belleza sin pecado de su santidad, sino lo que vio fue la fealdad acumulada de nuestros pecados y nuestras rebeliones. Así que el Padre solo actuó en consecuencia con lo que la justicia exigía a su propia naturaleza. Por eso Cristo tuvo que clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No porque el Padre dejara de amar al Hijo, sino porque en ese momento terrible, el Hijo cargaba el pecado que siempre produce entre el hombre y Dios. Produjo separación, produjo ira, produjo abandono. Eso fue una sustitución en la forma más pura. El inocente recibiendo la culpa que no merecía, para que el culpable pudiera recibir lo que solo el inocente merecía. Observamos el alcance de esta carga, el pecado de todos nosotros. No dice algunos pecados, no dice pecados pequeños, no dice nuestros pecados de ignorancia, dice el pecado, su totalidad, en su naturaleza acumulada, en cada manifestación particular de cada oveja descarriada que alguna vez tomó su propio camino. Cristo estaba conteniendo todo ello en la cruz. El Padre puso sobre el Hijo la culpa de su pueblo, de modo que Cristo lo cargó, lo consumió y lo tomó todo, completamente. Ya no queda ninguna parte de pago que dependa de nosotros. Esto, hermanos, es lo que separa el evangelio bíblico de cualquier imitación religiosa. No un Dios que simplemente perdona porque decide ser indulgente, ignorando su justicia. No un Cristo que sufre de manera genérica, sin cargar realmente la culpa de nadie en particular. Aquí hay un sustituto verdadero, que recibió sobre sí el peso de la iniquidad de todos aquellos por los que murió. La última consideración de este punto, en este acto, no es otra que la voluntad de Dios, como si la cruz fuera una tragedia. Fue Jehová quien cargó en él el pecado. Aquí vemos el propósito eterno, decreto amoroso desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Juan lo resumió así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Así que ya hemos recorrido estas tres verdades, estos tres actos. Ahora nos preguntamos, ¿qué haremos? ¿Qué harás con lo que has oído? Si puedes reconocer el descarrío de la humanidad, si además puedes verte en tu propio camino ajeno a Dios, entonces la tercera parte de este texto es lo que necesitas. Y esto es lo que Dios ofrece. No un consejo para que te portes mejor, no una religión para que te esfuerces, sino un sustituto que ya cargó sobre la cruz tu pecado. Esa es la invitación. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Ven para que el peso de tu pecado ya no tenga que descansar sobre tu conciencia corrupta, sino sobre los hombros ensangrentados del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, una vez más ante ti, Padre. Esta vez para rogar, Señor, por todos aquellos que han escuchado el Evangelio y no son creyentes. Oh Dios, rogamos, Padre, que el Espíritu Santo les pueda convencer de pecado, justicia y juicio. Padre, nosotros cumplimos con la labor de ser heraldos, de compartir tu santo Evangelio. Rogamos, Señor, que se reconcilien contigo. Guárdanos, Señor, esta noche y permítenos seguir adorándote con este último himno. En el nombre de Jesucristo. Amén.